objetivo de la presentación es mostrar creo que un quiebre tecnológico bastante importante dentro de la flotación, ¿ya? Que, bueno, Nicolás tuvo la brillante idea de probarlo primero. El sensor de hold-up, como todos sabemos, en la fase de colección no hay prácticamente ni un sensor que permita medir la concentración de gas en la fase de colección, donde nos jugamos gran parte de la recuperación, ¿ya? Entonces, la idea es mostrar ahora los diferentes pasos los diferentes pasos. Primero la caracterización hidrodinámica con el objetivo de determinar el gas hold, el hold up, el JG, el SB, el D32 y su relación entre ellas, y en base a esos hallazgos hacer una caracterización metalúrgica y una estrategia de control, ¿ya? Una estrategia de control que va generalmente, o sea, por lo menos lo que yo va en contra de lo que nosotros siempre hemos operado, ¿ya? En los circuitos Raffer. Entonces, por ese lado, creo una estrategia súper transferible, y este sensor ayuda, y los resultados lo demuestran, para mejorar nuestras operaciones. Dentro de los hitos del proyecto tenemos la caracterización hidrodinámica, que tiene 3 etapas. Vamos a ver una descripción del sensor para que lo vayamos conociendo, la instalación de los sensores, dónde va en la celda, los resultados, ¿ya?, de la caracterización hidrodinámica, ¿ya? En base a eso, luego vamos a la caracterización metalúrgica, unas pruebas de perfil decreciente versus creciente, los resultados globales, ¿ya? Eso es como en la línea de desarrollo, y es más o menos lo que deberíamos tratar estamos replicando también en Ministro Ales, y creo que sería una muy buena transferencia para el resto de las divisiones de la corporación y otras faenas en realidad, ¿ya? A ver si me puede hacer clic en el primer I, por favor, si es posible. No, ese mismo, por favor, ya. Ok, miren, la descripción del sensor, ya, miren, en resumen, la tecnología fue desarrollada en el laboratorio de flotación del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Santiago, mi alma mater, y el sensor, en resumen de cuentas, está compuesto por los siguientes componentes: celda de exclusión de gas, ya, con el objetivo de realizar el balance y determinar el gas hold up y el hold up de sólido, flujómetro, ya, y unidad de procesamiento, ya, donde procesar los datos y se hacen los cálculos, ya. Se ven ahí, el sensor es está bastante empaquetado, y ha demostrado, digamos, en diferentes operaciones que lo hemos podido ocupar para hacer tanto la caracterización hidrodinámica, y ahora también para dejarlo instalado ya de manera definitiva dentro de nuestras operaciones, ¿ya? Bueno, un poco el principio del gas, o sea, el principio del sensor, ¿ya? Tiene un diámetro que la diferencia con el diámetro superior es de 8 veces, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al sumergir verticalmente el sensor en la zona de colección de una celda de flotación, y debido a la geometría del dispositivo, un menor número de burbujas ingresa por el extremo inferior, ¿ya? Por lo tanto, la presión hidrostática por la pulpa ligeramente aireada al interior del sensor será mayor a la pulpa aireada, ¿ya?, en la región exterior del sensor, lo que inducirá un flujo descendente, y en el estacionario, finalmente, no va a quedar ni una burbuja dentro del sensor, ¿ya? Y luego, se desarrollan estas ecuaciones que son para medir la concentración de gas y la concentración de sólido, ¿ya? Y esto automáticamente lo hace el sensor, ¿ya? Indirectamente, nosotros tendemos a pensar, y es así, digamos, el gas hold up está relacionado con el D32, con el JG y el SB, ¿ya? Entonces, con eso tú ya tienes la caracterización completa de la fase colección. Entonces, lo importante acá es que con esta caracterización o con este sensor, nosotros un problema de optimización que es global lo voy transformando en uno local, ¿ya? Y eso permite que, a su vez, las estrategias de control, las recomendaciones de la operación sean mucho más simples de seguir, ¿ya? Miren,
aquí ya la instalación de los sensores. Ya miren, son 3 sensores. Uno está el medidor de JG, el medidor de diámetro 32, ¿ya? Y el sensor de hold up. Y eso se va pasando por cada una de las celdas para obtener la modelación total. Y como todos saben, el SB es función del es el JG dividido por el diámetro 32, ¿ya? Y eso aunado que queda con el gas hold up, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir de nuevo a la caracterización hidrodinámica, ¿ya? Bueno, la hicimos en la planta 2 de Chuquicamata, ¿ya? En la planta 2 de Chuquicamata son 3 líneas de flotación, o sea, 3 líneas con 8 celdas cada una, y por cada celda se fueron pasando todos los instrumentos y se fue caracterizando cada una de las celdas, ¿ya? Esta figura se permite la mayoría. En esta figura, ya lo importante acá, se fijan el flujo superficial de aire más el flujo de aire inyectado, ¿ya? Esto es el JG versus el flujo de aire. Primera cosa interesante, que también fue un hallazgo del sensor, es que inmediatamente, con esta caracterización hidrodinámica, yo inmediatamente puedo saber si hay problemas de tipo de mantención o de calibración de algún sensor, porque miren, por ejemplo, todas siguen más o menos la misma tendencia, ¿ya? Pero con la excepción de las celdas 21 y 23, que corresponden a la línea 3 de la planta de flotación, Raffer. Entonces acá lo más probable es que hayan posibles obstrucciones de distribución de aire o algún tema con respecto al mecanismo de estator de la distribución del mismo. Entonces, primera cosa interesante, tú acá con este tipo de estrategia tú puedes detectar rápidamente qué celda puede tener algún problema de tipo mantención, ¿ya? Y atacarlo. Miren, otro tema interesante, ya, vamos con la caracterización. Primero, el D32, diámetro de Soter, ya, flujo versus el flujo superficial, JG. Se fijan, no hay mucha variación, ¿ya? No hay mucha variación con respecto, independiente del flujo de aire inyectado, lo vimos anteriormente, era lineal, ¿cierto? No hay mucha diferencia con respecto a los cambios y no cambia, no cambia el diámetro 32 en función del flujo de aire. Ya, ¿qué es lo que te indica eso? Ya, indica que estamos cerca de operar dentro de la concentración crítica de coalescencia. Es una teoría, más o menos sabido porque el espumante resiste toda la línea de proceso y yo agrego en función de los gramos por tonelada en función del mineral alimentado. Otro tema interesante, según acá en la teoría, ¿ya? Nosotros estamos un poquito, y aquí está como la primera evidencia que me gustó, es que el flujo con el perfil que estamos operando está un poco errado, porque en el caso de la celda 3, de la celda 3 de la línea 1, cuando tú estaban operando en perfil decreciente, la teoría indica que el diámetro del D32 tú deberías moverte alrededor de 1,2 a 1,6, 1,8, pero se fijan que nosotros estamos cerca en el límite sobre el límite superior de ese diámetro, por lo tanto, primera sospecha, no es tan selectiva esa celda, y segundo, lo más probable es que estemos flotando un exceso de insoluble, ¿ya? Puede ser, o flotación por arrastre, más que flotación verdadera, ¿ya? Acá, en el caso de la línea 3, se ve un comportamiento un poco más mejorado, ¿ya? Está dentro de los diámetros que se esperan para que el circuito tenga su característica de más selectivo y que flote lo que tenga que flotar, ¿ya? Entonces, este sería como el primer indicio. Algo tengo que hacer con respecto al flujo, al perfil de aire, ¿cierto? Estamos un poco sobre el diámetro de Soter. ¿Ya? Ahora vamos en el caso del gas hold up, cómo se comporta en función del SB, ¿ya? La figura, aquí mostramos la relación interfacial, el flujo de aire interfacial para cada una de las celdas, ¿ya? Trabajada en cada una de las líneas, entre ambas variables. Este comportamiento se condice con los expertos, por una serie de académicos, ¿ya? Y
¿Y por qué es importante? Y aquí ya al tener una relación bastante clara, ¿ya?, que es lineal, del gas hold-up con respecto al SB, yo no tengo un medidor de SB, ¿ya? No lo tengo, ¿ya? Pero sí tengo el medidor de gas hold-up y su relación es directa, por lo tanto, haciendo cambio en el gas hold-up, yo voy a poder mejorar la selectividad del circuito y ajustarme para obtener el mayor rendimiento posible. Entonces, vuelvo al mismo tema, optimización global lo transforma en uno local, mucho más fácil de modelar y mucho más sencillo de programar con las aplicaciones de control de tipo MPC. ¿Ya? Miren, aquí está la caracterización de la caracterización hidrodinámica. Ya están los diámetros de burbuja en función de los flujos de aire, porque fuimos incrementando el flujo de aire para tener una cierta correlación, ¿ya? En la línea 1 se observa que el diámetro de burbuja en la celda 3 se encuentra en el límite de operación, ¿ya? Que es lo que yo comentaba adelante, ¿ya? Son 2.5, ya esto empieza a tener unos problemas ya, lo más probable es que hay una oportunidad aquí para optimizar. En la línea 3, en la línea 3 se observa que ya hay una mejor diámetro de burbuja en función del flujo de aire, ¿ya? Entonces, eso también lo vamos a ver acá. Ya. Miren, otra cosa, el flujo superficial, miren, a medida que yo voy incrementando, que voy incrementando el flujo de aire o el flujo superficial en función del flujo de aire, ya, ¿qué es lo que puedo ver yo en la línea 1? Que para cada uno de los flujos de aire inyectado en cada una de las celdas, a medida que aumenta este valor, también lo hace la velocidad superficial de aire. En la línea 2 también se observó lograr más o menos lo mismo. En la línea 3 se visualiza una menor similitud, ¿ya? Y eso tiene que ver también porque los diámetros también eran un poco más estables, no había tanta variación cuando yo incrementaba el flujo de aire. Ahí sí, ya. ¿Cuáles son las principales conclusiones de la caracterización hidrodinámica? Ya. En la línea 1 se observa que estamos en la línea 1 y 2, estamos un poquito por sobre el tamaño que es recomendado por la teoría para obtener flotación verdadera, ¿cierto? Entonces, en la línea 3 está bastante más controlado, ¿ya? Y dado que la distribución permanece invariante frente a cambios drásticos de flujo de aire inyectado, se puede inferir que hay una alta dosificación de espumante y también se debe estudiar la dosificación de espumante. Entonces ya permite también dinamizar una posible estrategia de control adicional, que ya en función del gas hold-up, tener una dosificación dinámica de espumante, no ya los tantos gramos por tonelada, sino ir directo al diámetro de burbuja, que es lo que nos interesa controlar en el caso del espumante. Luego de estos hallazgos, se hizo un análisis ya, y intuitivamente se propuso ir con una estrategia de perfil en vez de decreciente, que es la actual, a una estrategia creciente, ¿ya? Con el objetivo de mejorar la recuperación, ¿ya? Y adicionalmente también ver qué pasaba con lo insoluble, ¿ya? Eso también lo vamos a mostrar en las próximas láminas. Entonces, dicho eso, fuimos a la caracterización metalúrgica ahora con la nueva estrategia de control. Ante eso, ¿qué es lo que se hizo? ¿Ya? A ver, ya. Se definió una serie de pruebas, pues en realidad fueron 5 o 6 pruebas, donde la estrategia Profit-Chuquicamata es la estrategia tradicional, la estrategia decreciente. Y nosotros con Miguel y con U-Sensing, que es el fabricante del sensor, se propuso, y en conjunto con la CIP, se propuso estas estrategias, ya, perfil creciente. Después volvía al Profit, otra vez con Profit,
y finalmente el perfil decreciente, el perfil creciente. ¿Ya? Estos son los flujos de aire y los gas holder. ¿Ya? Esta es una de las primeras pruebas que se hizo. ¿Ya? Entonces, ven los resultados que se llegaron en la caracterización. De pasar de profit a creciente, aproximadamente 3-4 puntos de recuperación. Después se volvió a la estrategia de profit, ¿ya? Después un poquito más de estabilización, profit 3, y te fuiste a una estrategia creciente nuevamente. ¿Ya? Entonces, esto se replicó 6 veces y las 5 veces tú lograste con estos cambios irte de perfil decreciente a creciente, tú lograste mejorar la recuperación. Entonces, primero en la prueba de la mañana, si te fijas, tenemos la recuperación máxima de 4.9 puntos al cambiar de la estrategia profit a una estrategia de profit, a una estrategia de perfil creciente. ¿Ah? La recuperación básica no hay muchas variaciones. Aquí sí hay, pero recordar que en el caso creciente 2, en la 7 tuvieron 14 metros cúbicos por minuto, por lo tanto ya le estábamos tirando más aire del requerido, y por eso subió la recuperación en peso, ¿ya? Pero al irte desde la estrategia de la mañana, tú tienes una variación que puede ir de 3-4 puntos de la recuperación de cobre, ¿ya? Bien, después la otra prueba que se hizo, la otra implementación, aquí ya estos son los perfiles más optimizados, ya del perfil creciente. Fijan, tú partes con un flujo de aire de 14 o 13 y lo vas disminuyendo. Y en el caso del perfil creciente, tú partes en 5 y llegas a 12, 5 y 12. ¿Ya? Entonces, esto también viene del análisis de los datos y de la caracterización hidrodinámica, porque estos valores se da con un cierto JG y pertenece a un cierto gas holder, ¿ya? Que debería moverse entre 8 a 12. ¿Ya? Eso debería ser como el óptimo, eso es lo que nosotros deberíamos pensar. Entonces, los resultados ya, en el caso de la mañana y la tarde, en términos de recuperación de cobre, ya hay un punto, y continuamos y obviamente aquí, se fijan, es un tema también de dinámica del proceso, ¿ya? Tú después partiste con el perfil creciente y llegaste a 93, entonces tienes una ganancia de alrededor de un punto o 2 puntos, dependiendo de qué tan optimizado está el perfil. Entonces, a partir de los resultados, ya nosotros vemos acá una recuperación de aproximadamente 1.1 y las recuperaciones básicas se mantuvieron casi igual, o sea, el circuito está más selectivo. ¿Ya? Para los resultados metalúrgicos de la tarde, también 0.7 puntos, cuando la estrategia se cambia. ¿Ya? Lo importante es que estos rangos nosotros deberíamos movernos alrededor de 5 metros cúbicos por minuto a 13 o 14, no más que eso, ¿ya? Y tú ahí puedes empezar a jugar. Y también, con esto también se puede hacer un montón de modelamiento, incorporarlos dentro de la analítica avanzada, crear estrategias de control, por esta es la más simple que tú puedes hacer. Pues, una estrategia, te cambiaste simplemente de perfil de creciente a creciente, no hiciste nada más, no dinamizaste lo que es la adición de espumante, incluso, bueno, como después comentaba también ayer Nicolás, se acordaba de la mineralogía en línea. Tú con esto también podrías desarrollar estrategias de control realimentado, ya se empieza a abrir un poco el abanico bastante ahí. Finalmente, dentro de las conclusiones que podemos sacar, que el sistema de control profit, o más que el sistema de control, la estrategia de control, porque no vamos a echar la culpa a profit, sino nosotros colocamos los rangos, tiende a exagerar los flujos de aire en los primeros bancos, dicen. Y eso es otro de los que ha salido mucho acá, es de los paradigmas. Porque tú dices, yo tiendo a pensar, no, aseguro en las primeras celdas, harto aire. Sí, pero eso tiene que ir aunado
a un cierto diámetro de burbuja, a un cierto diámetro, y también a una cierta dosificación de espumante, para que la combinación sea correcta. Si no, pasa lo que nosotros vimos, diámetros por sobre lo recomendado, que por lo tanto esa celda no está cumpliendo su función o está operando en un punto de operación que no es el óptimo. Ya un perfil creciente de gas holdup aumentó la recuperación en 5 de los 6 casos. Yo mostré 2 nomás, pero en 5 de los 6 casos evaluados. Entonces, y en el peor de los casos, solo lo mantuvo invariable. O sea, pareciera ser que esta es la estrategia que por lo menos deberíamos aplicar, ¿ya? La recuperación casi está seguro. En el caso nuestro, la recuperación 2.1 puntos porcentuales, manteniendo la selectividad. Bien, eso es interesante porque en casi todos los tú puedes meter más aire, más flujo de aire, pero te sube la recuperación en peso y eso te sobrecarga lo que es los circuitos de limpieza. Por lo tanto, esto para mí, de hecho en algunos casos hasta pudiste bajar la recuperación en peso, ¿ya? Entonces, en casos donde los minerales son más complejos, la forma de operar parece aún más relevante, ¿ya? Porque en el caso, aquí no tengo todavía, no alcancé, el informe de MH llegó hace un poquito, pero las ganancias son mayores en DMH, ¿ya? Porque tienen una mayor cantidad de fino. No le voy a dar ultra fino, esto no es capaz de, o sea, lo que es menos de 20 micrones no lo recuperamos, o sea, eso se comporta como fluido y imposible colectarlo, digamos, con las tecnologías tradicionales, pero en DMH había una gran pérdida de lo que era en la fracción entre 20 a 40, 20 a 50 micrones, y cambiando el perfil, tú lo puedes mejorar. Ahora, ¿qué es lo que viene? Evaluar el perfil creciente en una modalidad de largo aliento, ya programarlo y que dentro de las aplicaciones de control esté enlazado con la velocidad de rebose y con la altura de la espuma. Ya eso es otro que ahí ya se fijan, las matrices ya se empiezan a complicar, ya, porque ahora antes en la fase de colección no hacíamos nada, pero se empiezan a complicar las matrices y eso es un desafío también para los controlistas, ya, porque los electrónicos, con el respeto que me merecen, ellos se quedan con esa estrategia de control nomás y dicen esa es la que yo he ocupado siempre, y no habían datos como para mostrarle que esta era la estrategia que deberíamos por lo menos pensar. Ahora, otro tema interesante, que esto no lo alcanzamos a mostrar acá, pero el sistema también es capaz de medir viscosidad, la viscosidad. Entonces, ya tú puedes hacer un control más hidrodinámico y pensando en el sueño de un Reynolds, ¿ya? Tener un cierto Reynolds de pulpa, ¿ya? Como pensando en borrador. Y también revisar el impacto en la recuperación de Moli. ¿Ya? Mejoró la Moli, pero era muy bueno, ¿ya? Entonces, el impacto tiene que ser validado en una prueba de más largo aliento, ¿ya? O de una implementación de que corra un mes. Pero la mejora en la Moli era evidente, digamos, era muy interesante. Ahora, dentro de los próximos pasos, ya la estrategia de control ya pareciera, ya esto tiene que ser programado, y revisar en función de las velocidades de rebose y la altura de la espuma, pareciera ser que tú deberías moverte entre 5 a 12, 5 a 13, ¿ya? Eso dependiendo de cada planta, pero pareciera que por ahí tenemos que movernos. ¿Ya? Ahora, otra estrategia, ya aquí hay otro un poco más, definir la estrategia de control para mejorar el sólido alimentado a flotación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque te afecta la viscosidad, ¿ya? Y es más, también hay ingreso de mineral de RD con alta arcilla, entonces eso te afecta la viscosidad, por lo tanto a lo mejor requiere alguna mezcla de espumante o flujo de aire que que tiene que ser cambiado, ¿ya? Y bueno, y la incorporación de los sensores en la planta de flotación a 0 y a 1, ¿ya? Y investigar, bueno, esto ya está, a ver si se puede incorporar, ya que el sensor está empaquetado, se puede incorporar pH y darle un poco más un poco de redundancia también a las mediciones de pH y el potencial electroquímico.
La flotación, la química está controlada por el potencial electroquímico más que el pH, porque el pH es una respuesta del potencial electroquímico y la cantidad de iones que tiene cada una de las pulpas.